Como dije ya al principio, estamos en plena octava de Navidad. Comenzó el día de Navidad. La iglesia celebra por 8 días, por eso se llama octava. Celebra por 8 días la Navidad. En la misa diaria se lee o se canta incluso el Gloria, parte de la liturgia de la iglesia. Así que feliz Navidad de nuevo, porque estamos todavía en Navidad. Leímos hoy la historia en Lucas, como él la presenta, de la circuncisión y la presentación de Jesús, todavía pequeñito en los brazos de Jesús y de María. Ese es el texto que la liturgia escogió este año para la celebración de la Sagrada Familia. Quizás a nuestros oídos es mucho más familiar escuchar en la Sagrada Familia, en la fiesta de la Sagrada Familia, el texto de la huida a Egipto, que es del Evangelio de San Mateo. Este año nos tocó leer de Lucas y nos presenta entonces a la Sagrada Familia de Nazaret presentando a su hijo en el templo. Quizás, como dije, no es tan familiar como la huida a Egipto. Incluso creo que en el arte religioso la huida a Egipto está mucho más representada que la presentación en el templo de Jesús. Con todo y eso, creo que hay 2 detalles de esta narrativa que nos suenan familiares. Primero es el tipo de ofrenda que la familia de Nazaret trae al templo de Jerusalén. Lucas la describe, según la ley del Señor, esta familia tenía que presentarle como ofrenda a Dios en gratitud o 2 tórtolas o 2 pichoncitos de pajaritos. Y lo curioso es que cuando uno mira en el Levítico, este tipo de ofrenda era la ofrenda de los pobres. Cuando nacía un hijo, la ofrenda clásica, por así decirlo, de una familia más pudiente, pues era un cordero. Pero la ley del Señor en el Levítico dice que si la familia es pobre y no puede ofrecer un cordero, pues que ofreciera entonces 2 pichoncitos o 2 tórtolas. Obviamente la familia de Nazaret no puede ofrecer un cordero, ofrece lo que ofrecía una familia pobre. Lo segundo que suena a nuestros oídos definitivamente, pues es la presencia de estos 2 personajes, Simeón y la profetisa Ana. Es la única mujer que se le llama profetisa en todo el Nuevo Testamento. Simeón es un anciano también que alaba a Dios porque finalmente Dios ha cumplido una promesa que le había hecho de que él no moriría sin ver antes al Mesías del Señor. Y la profetisa Ana es descrita como una mujer también anciana que había enviudado joven, que desde entonces había pasado su vida en el templo, orando y ayunando también, esperando el momento de la revelación y salvación del pueblo de Israel. Son 2 imágenes de Israel que espera, que ora, que está atento a la llegada de la salvación. Y nos representan a ti y a mí definitivamente, no importa la edad que tengamos. Es el hombre y la mujer que siempre está a la espera de que Dios llegue, y que llegue plenamente a su vida. Así que aparecen todos estos personajes, definitivamente la familia de Nazaret, Jesús, María y José, con sus ofrendas sencillas de 2 tórtolas o 2 pichones, la presencia de Simeón alabando a Dios y de Ana la profetisa alabando a Dios. ¿Qué nos enseña hoy la Sagrada Familia en este texto concretamente? ¿A qué nos invita? Pues miren, hay que mirar un poco lo que llamamos la geografía bíblica. La geografía bíblica no es solamente una clase de geografía que nos coloca en un mapa donde están los lugares. La geografía bíblica tiene todo un significado mucho más profundo, que es un significado espiritual y un significado teológico. Descubrimos en Lucas la presencia de la familia de Nazaret en el templo. El templo estaba en Jerusalén. El templo es el corazón religioso del pueblo de Israel.
era una edificación y unas estructuras realmente, no era solamente una edificación, eran muchas edificaciones que eran realmente inmensas. Se consideraba una de las grandes maravillas del mundo en ese momento. Herodes el Grande había puesto años y plata en la reconstrucción y ampliación del templo de Jerusalén. No estamos hablando de una iglesita en mitad de Sweetwater, estamos hablando de una estructura que empleaba por lo menos 20,000 personas en el funcionamiento de aquella estructura religiosa enorme. Es el corazón de Israel, y aquí aparece esta familia que lo único que puede ofrecer en esta estructura enorme religiosa, 2 pichoncitos y 2 tórtolas, la familia es de Nazaret. Y Nazaret está muy lejos de Jerusalén, está en el centro de la Galilea, en la parte norte. Jerusalén queda en el centro del país, en Judea. Y Nazaret hoy en día es un pueblo, una ciudad pequeña, pero de mucho tráfico. Es desesperante ir a Nazaret hoy en día. En la época de Jesús, en el primer siglo, era un caserío de apenas 50 familias, que la gente vivía en cuevas. No eran casas, estructuras encima de la tierra, eran casitas que se habían hecho en cuevas naturales. Era una ciudad donde dice las mismas escrituras que qué bueno salido de Nazaret. Nadie la conocía, nadie sonaba Nazaret. Nazaret estaba en las márgenes por completo de Israel y mucho más en las márgenes del Imperio Romano. Es esa familia de ese lugar que viaja al sur a colocarse en el centro del mundo religioso judío. Esto ocurre en el segundo capítulo de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. En los 2 primeros capítulos, y este relato que ustedes escuchan esta mañana está en el segundo, ya para el segundo capítulo de Lucas, Lucas tiene 9 movimientos de gente de la familia de Jesús, de María, de José, 9 movimientos entre el norte, la Galilea, y el sur, centro, Judea y Jerusalén. 9 cambios de esta familia, del norte al sur, del sur al norte, del norte al sur y del sur al norte, en solamente 2 capítulos. Ahora, Lucas deja bien claro en esta narrativa que ustedes escucharon en esta mañana, que dentro de todos estos cambios, y ya hemos supuestamente leído 2 capítulos, dentro de todo este va y viene de norte a sur y de sur a norte, Dios está en control. Esto no es una coincidencia, esto no es accidental. Dios es el que toma la iniciativa en cada cambio y en cada movimiento. Para Lucas, todo esto que está ocurriendo en apenas 2 capítulos de su Evangelio es pura gracia de Dios. Todo personaje que aparece, todo evento que ocurre, cada lugar que aparece, todo es parte de una gran unidad. No son tiros al aire, no son coincidencias, como dije. Dios va creando una historia de salvación en mitad de todos estos cambios y estos movimientos que apenas en 2 capítulos son ya 9 movimientos. No les voy a hacer las preguntas porque eso hace como 1 año y pico se lo pregunté. ¿De cuántas veces en su vida ustedes se han mudado de casa, de lugar, de ciudad y de pueblo? No se lo voy a hacer la pregunta, por eso ya una vez lo hablamos. Creo que la pregunta hoy es mucho más profunda, viendo a la familia de Nazaret de aquí para allá y de allá para acá. 9 cambios en 2 capítulos apenas. Y la pregunta es, los desplazamientos que tú has experimentado en tu vida y yo en la mía, y uso esta palabra y grábensela, desplazamientos. Y los desplazamientos pueden ser de muchas formas, no solamente físicos, sino emocionales y espirituales. Desplazamientos no buscados, no queridos, situaciones que nos han llevado a desplazarnos. Y estaba pensando incluso anoche que hasta nuestros errores son desplazamientos, nos llevan de un sitio a otro, de una situación a otra.
Si tú y yo a estas alturas del camino, después de tantos desplazamientos, y me imagino que en tu vida y en la mía son mucho más de 9 desplazamientos, si tú y yo podemos ver hoy la presencia de Dios y el propósito de Dios y el sentido de Dios a través de los desplazamientos de nuestra existencia. Los desplazamientos pueden ser muy suaves, muy sutiles. Los desplazamientos a veces son tan fuertes como un terremoto categoría 8, un huracán categoría 5. Los desplazamientos pueden ser delicados, los desplazamientos pueden ser violentos. Pero la pregunta es que viendo hoy nuestro caminar y de todos estos desplazamientos internos, emocionales y a veces hasta físicos, si podemos ver el por qué y si todavía no hemos llegado a entender por qué, por lo menos hoy pedirle a la Sagrada Familia que nos ayude a entender para qué. Los desplazamientos en solamente 2 capítulos de Lucas son 9. Apenas ha comenzado la historia y ya han habido 9 sacudidas. Quizás, y esto lo pensaba esta semana mirando mi caminar y el de algunos de ustedes, quizás y quizás no, estoy seguro que precisamente gracias a los desplazamientos y por los desplazamientos de nuestras vidas es que hemos podido crecer. Hemos crecido en fortaleza emocional, hemos crecido en sabiduría divina, hemos crecido en la confianza en Dios y en nuestra fe en Cristo, hemos crecido en humildad, porque los desplazamientos nos derrumban y crecemos en humildad. Hemos crecido en la capacidad de perdonar, porque muchas veces nos desplazan sin uno querer y por lo tanto tenemos que perdonar. Y los desplazamientos nos han hecho que podamos amar más, de una forma más incondicional, a Dios y a los demás. Los desplazamientos los vivimos como una experiencia dolorosa. Si el 2020 no ha sido un año de desplazamiento, pues yo no quiero ver entonces el 21. Pero ha sido un año de grandes desplazamientos para todos. Pero como yo dije el día de Navidad hace 2 días atrás, aquí estamos. Y mirando este año que va terminando y mirando los desplazamientos de este año, si hemos sido personas abiertas a la obra del Espíritu, creo que somos más fuertes, somos mejores, somos más sencillos porque el desplazamiento del 2020 nos ha quitado muchas cosas y por lo tanto nos ha hecho más libres, nos ha hecho gente de una fe mucho más profunda, de menos adornos y de una fe más esencial. El 2020 nos ha desmantelado, nos ha desplazado profundamente. Ha sido un gran movimiento en la historia. Pero si somos como la Sagrada Familia, entonces hacemos lo siguiente. En la historia de Lucas, sobre todo estos primeros capítulos, en mitad de todos estos desplazamientos, la actitud de José es de un gran silencio, pero es un silencio lleno de espera. Jesús, Lucas lo describe en estos primeros 2 capítulos como alguien que iba creciendo en gracia y sabiduría. Y a María la Virgen, Lucas la describe como una mujer que lo guardaba todo en el corazón, que en lenguaje bíblico significa oraba lo que vivía, contemplaba lo que vivía. Mi oración ya casi al final de este año y en este domingo último, realmente este es el último domingo del año, ¿verdad?, de la Sagrada Familia, es muy sencilla, gente.
que los desplazamientos que han llegado y los que faltan por llegar nos enseñen a vivirlo como la Sagrada Familia. José, calladito, esperaba. Jesús crecía en gracia y sabiduría, y la Virgen oraba lo que contemplaba. Esa es mi oración por ti y por mí en la mañana de la Sagrada Familia. Los desplazamientos no los podemos evitar. Llegan, más los que uno se inventa. Y lo vivimos con el espíritu de la Sagrada Familia.